un ardor y, ¿por qué no?, a inflamarse más de lo que uno podría imaginarse. Pero ¿por qué duelen las rodillas? ¿Cuáles son los tipos de dolores y cómo mitigarlos? Hoy está con nosotros Bernal Villalobos Chávez, que nos va a explicar a detalle. Bernal, muy buenos días. ¿Por qué empieza a doler las rodillas? Buenos días, Rafa. Bueno, hay una infinidad de situaciones por las cuales las rodillas pueden empezar a doler. El tema del dolor es un tema muy amplio, tanto así que la misma ciencia incluso hay cosas que no ha logrado determinar por qué causan dolor. Una rodilla puede doler porque tenemos un esguince, porque tenemos una biomecánica incorrecta, nos movemos de una forma que no es la más adecuada. Puede ser por sedentarismo, puede ser porque estoy haciendo más ejercicio de la cuenta. Incluso hay mecanismos que utiliza el cerebro en el ser humano que no son tan específicos, que la ciencia no ha logrado determinar por qué y que causan dolor sin que tengamos nada. ¿A qué se debe cuando la gente dice tengo líquido acumulado? Cuando hay líquido acumulado es cuando está produciendo más plasma o está llegando más plasma a la articulación, más el plasma es, por decirlo de alguna forma, el líquido que lleva en nuestra sangre y entonces por alguna razón se está produciendo más. Es importante saber que ya el líquido, digamos, de la rodilla, cuando se produce mucho líquido, cuando se riega líquido, no se saca, el cuerpo debe reabsorberlo. ¿Un problema en el tobillo o en la cadera provoca un malestar en la rodilla? Por supuesto. Hay una teoría que se llama articulación por articulación de un experto en el movimiento humano que se llama Gray Cook, que básicamente, de manera muy resumida, lo que nos dice es que nosotros el tobillo tenemos que tenerlo muy móvil, se tiene que tener mucha movilidad en el tobillo. La rodilla tiene que ser muy estable y la cadera muy móvil. Si nosotros tenemos un tobillo que no es muy móvil o una cadera que no es muy móvil, la rodilla va a echarse al hombro ese saco que no le corresponde y entonces puede generar algún tipo de lesión. El pie plano, por ejemplo, o la debilidad de los músculos de la cadera pueden detonar dolores en la rodilla. Estamos en vivo a través de nuestro de nuestro YouTube. En la plataforma usted pone nada más giros y ahí va a aparecer. En YouTube nos pregunta Helen Rodríguez que si estos dolores pueden tener alguna relación con la diabetes. Muy bien, ahí en el tema de la parte de la fisioterapia como tal, lo que hacemos es trabajar en conjunto con los médicos especialistas que ven el tema de la diabetes. Entonces ahí habría que ver una serie de factores, son casos muy específicos en los cuales se debe abordar en conjunto con el médico para ver si está relacionado, porque la respuesta pues podría ser o podría ser que no. Bernal, ¿por qué crujen las rodillas? Muchas veces al subir o bajar escaleras o levantarnos del sillón como que crack, o sea, suena crack, ¿verdad? Ok, esa es una pregunta muy común. Resulta que nosotros en las articulaciones tenemos una especie de sello y dentro de ese sello hay líquido que se llama intraarticular. Dentro de ese líquido tenemos gases, nitrógeno, oxígeno, entre otros, que son normales que tiene nuestro cuerpo. Y con el movimiento, con el día a día, con movimientos muy rápidos, con aumento de la presión, la palabra es cavitan, pero vamos a decir que es como que estallan, es inofensivo. Si hay crujidos, si nos crujen las articulaciones y no hay dolor, es completamente normal. Eso es como lo que llamaríamos popularmente una mentira. Como cuando nos sacamos una mentira, hay estudios que dicen que incluso que esos crujidos no están relacionados con artritis ni con ninguna otra enfermedad. Entonces, ¿cuándo sí se debe de sospechar sobre un desgaste de rodilla? Ok, aquí hay algo importante. El 98% de los desgastes de rodilla, que todo lo padecemos después de los 30 años, empezamos a tener desgaste en nuestras articulaciones, no son el causal del dolor. Muchas veces lo que hacemos es que le echamos la culpa al desgaste cuando en realidad hay otras cosas de fondo que son menos complicadas, que son más fáciles de tratar y que, por ejemplo, la parte biomecánica, se corrige la parte biomecánica o una debilidad muscular y el dolor se elimina. Entonces, el desgaste no es en este momento tan importante porque no es principalmente lo que causa el dolor en rodillas. Claro, a través de YouTube, Santi dice que de un momento a otro se le hicieron unas grandes gomas en la rodilla y alrededores. Casi no puede apoyar el pie. ¿Qué puede ser eso? Ahí habría que hacer estudios de rayos X, habría que hacer algún tipo de resonancia magnética. Muchas veces las gomas son lo que la gente conoce como maltratado, una lesión. Entonces el cuerpo empieza a poner
parches fibrosos sobre la lesión de manera desordenada y entonces aparecen esas gomas. Incluso podría ser que las gomas no estén relacionadas con el dolor. Mauricio pregunta que si la presión arterial influye para que le duela la rodilla, porque dice que por etapas cíclicas siente un dolores leves incluso. Igual que el caso del que hablamos ahorita, tendríamos que valorar junto con el médico para ver qué condiciones especiales hay, para ver en conjunto con la parte de fisioterapia si está en ese caso específico relacionado. Vea, Mauren dice que tiene varios tiempos para hacer dolores en la rodilla, en los tobillos y en la cadera, y el dolor es demasiado fuerte. Cuando tenemos dolores en varias articulaciones suele ser de origen biomecánico, o sea, tenemos que valorar cómo se están moviendo nuestras articulaciones, lo que hablábamos ahorita, si mi cadera es suficientemente móvil, si mi tobillo es suficientemente móvil o no, para poder determinar cómo corregir esa biomecánica. También, por ejemplo, el sedentarismo. Si yo soy muy sedentario, voy a tener dolores en las articulaciones, simple y sencillamente porque mis músculos no están fuertes y las articulaciones van a asumir esa carga mecánica que tiene que asumir el músculo. Enrique tiene los meniscos dañados y desgaste en las rodillas. ¿Qué puede hacer? Muy bien, para el tratamiento de meniscos y desgaste, igual tenemos que valorar qué tanta ruptura hay, qué tanto desgaste hay, porque igual tengo muchísimos pacientes los cuales llegan con un diagnóstico de que hay dolor por una ruptura de menisco y no es la ruptura del menisco lo que está provocando el dolor, son otras situaciones que la provocan que podemos corregir, que es más fácil, más sencillo, pero pues que nos quedamos con eso del pasado que le decían, es que si está roto el menisco siempre va a doler, y no es necesariamente así. Arelis dice que tiene mucho tiempo con un dolor en la rodilla, se le inflama de un lado y si no toma pastillas no puede caminar bien. Se hizo una placa pero hoy no le sale nada. Ahí volvemos al tema. Resulta que hay una especie o un tipo de dolor que a manera muy resumida se llama nocioplástico. Esa palabra tan extraña simplemente quiere decir que el cerebro cree que por alguna razón podríamos estar en peligro cuando no es cierto. Entonces, si mi rodilla se mueve más de lo que debería moverse, o sea, que no es estable, el cerebro lo puede interpretar como que hay algo raro, como que hay algo dañado cuando no es cierto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si nosotros enmascaramos con pastillas el dolor, más bien podríamos agravar la lesión. Estoy casi seguro que en ese caso, así sin valorar y sin nada, podría tratarse de un asunto biomecánico. Su rodilla puede irse hacia adentro y eso le está afectando. A Yendri le gusta salir a correr, pero tiene un desgaste en la rodilla y a veces no puede ni siquiera hacerlo porque le duele mucho, siente como que se le atrofia. El dolor no es provocado por el desgaste, el dolor es provocado por la debilidad muscular. Yo le recomiendo a esta televidente que empiece a trabajar, ojalá en gimnasio o ejercicios en casa, trabajos de fuerza muscular de la pierna, porque al final, si mi músculo está fuerte, el desgaste no va a ser el causante del dolor. El músculo va a ser el que va a asumir toda la responsabilidad de cargar la parte mecánica del impacto. Y, perdón, la ciencia dice que el correr es bueno contra los desgastes. En lugar de quedarnos en casa, más bien salir a correr, salir a trotar, hacer ejercicio, va a prevenir y va a ayudar cuando tenemos desgastes. Ethel hace 6 años tuvo un accidente de tránsito en el que se golpeó la pierna izquierda. Todavía hasta el día de hoy le duele mucho la rodilla y cuando camina como que se le falsea. ¿Qué puede hacer? Con solo que diga que se falsea es porque hay una debilidad. Mis músculos no están trabajando la parte de la rodilla como debe ser, no están frenándola cuando tienen que frenarla, y yo les recomiendo ejercicio físico, pero a ver, el ejercicio no es con pesitas pequeñitas, no es ejercicios ahí en casa suavecitos, hay que meterle un poquito de fuerza a esa musculatura para que se haga, valga la redundancia, se haga fuerte y ya pueda agarrar la rodilla y mantenerla estable. Stephanie dice que ya no puede flexionar la rodilla. Cuando lo intenta siente como que si estuviese inflamada, lo cual no le permite flexionarla y ahí es donde empieza a sentir el dolor. Tiene una semana de estar con esta molestia. Ahí definitivamente hay que visitar a un profesional, probablemente se le va a enviar a hacer un ultrasonido porque tenemos que descartar otras cosas, por ejemplo, como un quiste de Becker, o podría ser que simple y sencillamente haya ahí una pequeña inflamación y no pase nada, pero sí, ahí hay que visitar al profesional. Vieras que la hija de Jocelyn baila folclore y dice que le duele la rodilla. ¿Es normal por el tipo de ejercicio que practica? No, el dolor no es normal. Ahora el doctor que estuvo antes en la entrevista hablaba de que había un dolor
en una de las televidentes y dijo, no, el dolor no es normal, no, ningún dolor es normal. Entonces, igual, tenemos que ver si está teniendo muchas cargas de trabajo sobre esa rodilla, si la musculatura está fuerte, si la biomecánica de ella está correcta o no está correcta, que ahora al final vamos a ver una prueba que pueden hacer los televidentes allá en casa. Mari tiene un esguince, ¿qué puede hacer? Un esguince en el tobillo. Ok, visitar al fisioterapeuta. Número 1, no ponerse hielo, no tomar antiinflamatorios, están contraindicados esas dos cosas cuando tenemos un esguince. Visitar al fisioterapeuta para que inicie con el programa de ejercicios. Al final el esguince se cura fortaleciendo la musculatura que está alrededor del tobillo. Doctor, yo necesito que usted me ayude a contestar todas estas preguntas, ¿está bien? Por supuesto. A través de nuestro YouTube. Él es el fisioterapeuta Bernal Villalobos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Muy amable.